Mi nombre es Rosa Silva. Cuando conocí a mi esposo, que éramos muy jóvenes, nos enamoramos, nos gustamos y ya estudiando tuvimos una carrera y decidimos nosotros formar una familia. Y con el tiempo vino nuestra hija, salí embarazada. Y que era un sueño de nosotros que se hizo realidad, también fue al par también el fracaso de nuestra relación, porque empezaron a haber problemas, donde él ya se ausentaba de casa. Me sentía yo prácticamente sola en ese transcurso de todo ese embarazo. Empezaron a ver los insultos, los reclamos de por qué llega tarde, golpes de puerta, discusiones empezaron a crecer más y más. Tanto fue las discusiones que empezamos ya a tocarnos, a golpearnos. Entonces, yo embarazada, entonces para mí en ese momento sentía que el mundo se me derrumbaba. Yo con una hija empecé ya a tener depresión, no quería saber más del mundo, no quería salir de casa, quería quedarme en mis cuatro paredes. Y llegó un momento que la depresión empezó a ser más fuerte. Yo ya no dormía, no comía y solamente era agonizar con mi problema. De alguna manera que se solucione así. O sea, cierro los ojos y abrir y que se solucione. Pero no era así. La depresión hizo que yo también dejara de trabajar para vivir por mi hija. Entonces me olvidé de mí misma, los problemas económicos que nosotros como profesional no nos alcanzaba. Yo tenía que prestar dinero, prestar a mis papás, llamarlos, y para mí era una vergüenza. De llamarlos, pedirles ayuda, de decirles que necesitaba comida, que necesitaba ropa, prestaba por un lado, prestaba por aquí, íbamos al banco, prestábamos, entonces vivíamos muy endeudados. Hasta que el punto de que ya ni quería prestarnos a nuestra familia, ¿no? Yo empezaba a sospechar que él estaba quizás con amigos en un ambiente, fiesta con mujeres, algo así. Me acuerdo que en las noches a veces yo iba y revisaba el celular y veía mensajes así cariñosos, hasta que tanto era el enfrentar, el confrontar la situación con él. Entonces él me dijo que sí realmente él estaba saliendo con otra persona. Y eso fue que me llevó allá a odiarlo, ¿no? Lo empecé a maldecirlo, empecé cada vez que él venía a casa, empecé yo a tirarle cosas, que no quería verlo. Y yo empecé a ser muy agresiva con él. Tanto era el odio que no sabía cómo yo hacerle entender el odio que yo tenía por él. También eso me llevó a malos pensamientos, ¿no? A querer quitarme la vida. Y lo intenté, 3 veces lo intenté. Una con mi hija, muy pequeña. Entonces, uno era comparar las pastillas que yo tomaba para dormir, ¿no? Otra era tirarme en los carros y otra era tirarme al puente con mi hija, ¿no? Porque decía en ese momento que era la solución para quitarme ese dolor. Y no aconteció, lo hice, pero no aconteció. Claro, él no sabía lo que yo estaba haciendo. Y como no lo conseguí lograr eso, quitarme ese dolor tan inmenso que tenía ahí, entonces yo intenté eso, ¿no? Matarlo, porque era un momento que él llegó muy tarde y era tanta mi rabia en ese momento que agarré un cuchillo, la arma que tenía ahí, y le quise clavar en el corazón. ¿Por qué no en el brazo en ese momento? Pero yo quería clavar en el corazón porque yo quería que el dolor que tenía en mi corazón, quería que él lo sienta, transmitirlo por medio de eso en el corazón. Él dijo no, que hasta ahí nomás, porque hasta dónde yo iba a llegar con todo eso, ¿no? Nos separamos, me fui con mis padres. Yo pensé que él iba a detenerme, que no me iba, pero me dejó ir. Bueno, nos dejó ir. Sí, creía en Dios, pero no sabía cómo hablar con él, no sabía cómo expresarme o cómo pedirle ayuda. ¿Cómo hago para que él escuche o mire mi situación, lo que estoy viviendo, ¿no? Eso era. Yo llegué a la iglesia por la invitación de mi madre. Me dijo que yo vaya, que la solución podía encontrarlo ahí con Dios. Me resistí en el momento, decía, pero si todo ya terminó, pero ella insistió. Y ahí donde yo decido tomar la decisión de ir a la iglesia. Para mí, el primer momento que pisé la iglesia fue un ambiente diferente, sentí diferencia.
Entonces, en la primera oración fue muy sincera, porque ahí el pastor dijo que podíamos hablar con Dios. Entonces, ahí el pastor empezó a enseñarnos, ¿no?, que expresar todo lo que había dentro de nosotros, todo lo que estaba guardado. Entonces, todo lo que yo tenía dentro, empecé a hablar. Y cuando terminé mi oración, me sentí tranquila. Terminó la oración de todo, sentí paz en ese momento, porque sentía que boté todo lo que tenía. Y esa noche, cuando regresé a mi casa, fue la primera noche después de tantos años que pude dormir, sin pastilla. Empecé a perseverar, empecé a entender la palabra de Dios. Entonces, eso empezó dentro de mí a crecer fe. La fe, una fe racional, una fe determinada. Bueno, entonces llegó la Hoguera Santa, y en la Hoguera Santa yo empecé a ver testimonios. Empecé a ver testimonios de la vida de las personas que iban siendo transformadas. Yo presté mucha atención, quise hacerlo bien, correcto, y empecé a entender que tenía que sacrificar el odio de padre, el odio de mi marido, y el perdonar. Tenía que perdonar, y era algo que me costó, porque era algo que yo lo tenía ahí guardado. Entonces tenía que sacrificar eso, porque ¿de qué servía que yo tenga una familia maravillosa, que Dios quería darme, si dentro de mí estaba podrido? Fui a mi esposo y le dije que me perdonara. Me arrepentí de cada mal deseo hacia él, mal deseo hacia mí, hacia mi familia. Entonces tuve que arrepentirme con sinceridad. Busqué más estar en las reuniones, busqué también aprender más de su palabra, a meditar más en él, conocer a Dios. Empecé a ayunar, empecé a involucrarme, a tener una vida más íntima con Dios y a querer también tener el Espíritu Santo, porque yo escuché el Espíritu Santo que era el todo. Ahí es donde yo primero me enfoqué, en tener el Espíritu Santo. Y así fue donde yo sacrifiqué, eso fue mi primer sacrificio. Yo con miedo, sí, de qué podría pasar, pero igual, nada me quitaba de eso, nada me podía quitarme de ese objetivo. Entonces, ahí es donde yo, cuando llegue el día del sacrificio, de entrega, con muchas cosas en el corazón, dentro, en la mente, qué podía pasar, qué sucederá, pero sin duda, yo sabía dentro de mí esa certeza, yo creía en eso. Puse ahí en el altar y cuando bajé, tuve dentro de mí una seguridad, una certeza de que mi vida estaba por comenzar. Pasaron unos días, busqué en casa el Espíritu Santo y ahí fue donde yo recibí el Espíritu Santo. Y para mí fue maravilloso. Mis pensamientos empezaron a cambiar, mi manera de ver las cosas, la situación. Había alegría. Entonces, y ahí empecé a ver los frutos del Espíritu Santo. Un cambio en mí, un cambio de carácter, un cambio de pensamiento. Los impulsos que antes tenía no había. Las palabras que antes yo decía no había. Y acciones que él vio también en mí. Vio un cambio de carácter en mí. Fue algo que para él fue diciendo qué pasa, qué sucedió, porque está así. Pero yo sabía que era el Espíritu Santo. Entonces él empezó a ver esos cambios y ahí es donde él empieza a ir conmigo a la iglesia. Bueno, ahora con el Espíritu Santo empecé a cuidar mi hogar, empecé a cuidar a mi hija, empecé a cuidarme a mí misma. Que mi esposo, como él empezó a ver esos cambios, él también empezó a darse cuenta también de los errores también de él, ¿no? Entonces mi esposo es completamente diferente, es amoroso, cariñoso, respetuoso, hay fidelidad. Empezamos a emprender, a tener algo nuestro, a lucharla juntos. Económicamente empezamos a pagar todas nuestras deudas, a no deberle a nadie. No soy la Rosa de antes, soy diferente. Mi familia no es como antes. Y hasta mis ojos estaba perdido, pero Dios me dio una nueva visión para mi familia. A las personas que están mirando mi testimonio, yo les diría que no pierdan esta oportunidad, porque es algo maravilloso, una transformación, es algo único que usted, al entrar en la Hoguera Santa de Israel, su vida va a cambiar. Tengo la certeza que si usted enfocándose primero en lo espiritual, teniendo el Espíritu Santo, que es tener todo, las demás cosas Dios
le va a dar. Tengan el Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo ya lo tienen todo.